Evangelio de hoy. Miércoles 18 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 1 al 6, y del 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo. En este pasaje del capítulo 6, nos sitúa de lleno en el corazón de las enseñanzas de Jesús acerca de la verdadera piedad, la sinceridad de las obras de fe y la orientación interior que debe tener toda práctica religiosa auténtica. No para el aplauso de los hombres, sino para la mirada silenciosa del Padre Celestial. Jesús no está cuestionando la limosna, la oración o el ayuno como prácticas en sí, sino el modo y la intención con que se hacen, revelando la necesidad de purificar el corazón de la vanagloria, de la hipocresía y del deseo de ser admirados. Desde el primer versículo, Jesús nos advierte con claridad meridiana: cuídense de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán recompensa de su Padre Celestial. Esta frase inicial es como la llave que abre el significado profundo del pasaje. Porque no se trata solo de comportarse bien, sino de hacerlo con un corazón recto, sin buscar los reflejos de aprobación externa, ni alimentar el ego con supuestas obras de piedad. La advertencia es firme, como un llamado a revisar nuestras intenciones más íntimas. Jesús conoce profundamente el corazón humano. Sabe cuán fácilmente puede contaminarse lo espiritual con lo mundano. Sabe que incluso las obras más nobles, como dar limosna, orar o ayunar, pueden convertirse en medios para alimentar la vanidad y el deseo de reconocimiento. Por eso, la primera palabra que dirige es cuídense, como quien advierte de un peligro que no es exterior, sino interior, invisible y constante. La tentación de hacer el bien, pero con motivaciones egoístas. La limosna. Primer gesto abordado por Jesús.
no es solamente dar dinero, sino todo acto de caridad, de compartir, de tender la mano a quien lo necesita. Jesús nos dice que no hagamos sonar trompeta, como los hipócritas, lo cual no solo describe una imagen teatral, sino también una actitud interior de querer llamar la atención, buscar aplausos y destacar la propia generosidad. Esa trompeta hoy puede ser cualquier forma de publicidad, de ostentación, o de mostrar nuestra bondad. El Señor contrasta este actuar hipócrita con el actuar del discípulo auténtico. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta frase no es solo una recomendación externa. Es una invitación a un estilo de vida, a una espiritualidad de lo oculto, del silencio, de lo escondido. Una vida que vive en la mirada del Padre, no en la mirada de los hombres. Y por tanto, una vida libre, desinteresada y verdaderamente generosa. Esta dimensión de lo secreto, de lo escondido, se convierte en el eje de toda la enseñanza, pues también aparece en la oración y en el ayuno. Jesús no prohíbe orar en público, ni ayunar, pero sí denuncia la actitud de aquellos que utilizan lo sagrado como plataforma de prestigio social. Los que se paran en las sinagogas o en las esquinas para ser vistos. No oran a Dios. Oran a sí mismos. Y su recompensa es la admiración momentánea, no la comunión eterna con el Padre. Cuando ores, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta enseñanza no podría ser más clara. El verdadero encuentro con Dios ocurre en la intimidad, en el recogimiento del corazón, no en la ostentación, no en la superficialidad, ni en el ruido. Esta puerta cerrada simboliza el alma recogida, el silencio interior y la conciencia de estar ante un Dios que no necesita espectáculo, sino verdad, humildad y sinceridad. En este mismo espíritu, Jesús aborda también el ayuno, que era una práctica común en su tiempo, pero que también podía ser corrompida por la vanidad. Algunos ponían cara triste, descuidaban su aspecto y hacían notar su sacrificio, como si dijeran al mundo, miren cuánto sufro por Dios. Pero eso no es ayuno auténtico. Eso es marketing espiritual. Y Jesús lo denuncia con fuerza, invitando en cambio a perfumarse, lavarse y ocultar el ayuno. No como hipocresía, sino como humildad. En el fondo, todas estas prácticas, limosna, oración y ayuno, son buenas, necesarias y recomendadas por Jesús. Pero deben estar siempre dirigidas hacia el Padre, no hacia los hombres. Su objetivo es purificar el corazón, fortalecer la caridad, crecer en comunión con Dios, no alimentar el ego, ni construir una fachada piadosa.
El Padre que ve en lo secreto es mencionado 3 veces. Como un estribillo de ternura divina. Que conoce las verdaderas intenciones. Este llamado a lo secreto no es una invitación a esconder la fe, sino a vivirla con autenticidad, con humildad y con pureza de corazón. No debemos ser como vitrinas brillantes sin contenido, sino como lámparas escondidas que iluminan desde dentro. La vida del cristiano se mide no por lo que se ve, sino por lo que se ofrece en lo escondido. Por el amor silencioso. Por la oración constante. Por el sacrificio que no presume. Y por la caridad que no busca reconocimiento. La verdadera espiritualidad, según Jesús, no se construye sobre apariencias, sino sobre la verdad oculta del corazón. Una verdad que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos del todo. Pero que el Padre, que ve en lo secreto, contempla con absoluta claridad. Por eso, este pasaje del Evangelio nos interpela profundamente, pues nos obliga a revisar el porqué de cada uno de nuestros gestos religiosos. Nos invita a preguntarnos: ¿lo hago por amor o por vanidad? ¿Es para agradar a Dios o para ser aplaudido por los hombres? ¿Busco la gloria divina o mi propio prestigio? Estas preguntas, si se responden con sinceridad, nos conducen a una conversión interior que transforma el alma y purifica cada acción, aunque sea pequeña. Jesús no condena el deseo humano de ser reconocido, porque sabe que forma parte de nuestra naturaleza. Pero nos invita a orientar ese deseo no hacia la aprobación mundana, efímera y superficial, sino hacia la mirada del Padre, que reconoce incluso el vaso de agua dado con amor, que celebra en silencio cada gesto invisible de compasión, que valora el sacrificio oculto de quien sirve sin ser visto. Jesús nos enseña a vivir una espiritualidad interiorizada, donde el alma se convierte en templo, donde cada acción es una oración, y donde cada renuncia es un paso hacia la santidad, sin necesidad de pancartas ni exhibiciones. Vivimos en un mundo donde la exposición lo domina todo, donde lo privado se hace público, donde cada acto parece exigir ser compartido y comentado. Y en medio de esta cultura de la visibilidad, el mensaje de Jesús resulta profundamente contracultural. Él nos pide que bajemos la voz, que cerremos la puerta, que demos en secreto, que oremos en lo oculto, que ayunemos sin mostrarlo. Porque el Padre no necesita vernos en las redes sociales, sino en la intimidad de la fe. Allí donde el amor es puro. Allí donde el alma no actúa para un público, sino para el único espectador que importa: Dios. Esta enseñanza también es una protección contra la desesperación. Porque muchas veces sentimos que nuestras buenas acciones no son valoradas, que nuestros sacrificios pasan desapercibidos, que nuestras oraciones parecen caer en el vacío. Pero Jesús nos dice que el Padre ve, que el Padre sabe, que el Padre recompensará, no según los aplausos humanos, sino según la verdad del corazón. Y esta promesa consuela, porque nos recuerda que nada se pierde, que ninguna limosna escondida, ninguna lágrima en oración, ningún ayuno ofrecido en silencio, será ignorado por aquel que ve incluso lo que no podemos poner en palabras. En este sentido, el Evangelio de hoy es también un acto de libertad.
Porque nos libera de la esclavitud del que dirán. De la ansiedad por ser aprobados. De la necesidad de aparentar. Nos invita a vivir con una nueva sencillez. Donde lo importante no es lo que ven los ojos humanos, sino lo que ve el corazón de Dios. Esa libertad permite que las obras de caridad sean más auténticas. Que la oración sea más profunda. Que el ayuno sea más transformador. Porque ya no son actos de exhibición, sino de comunión íntima con el Padre. También es un llamado a la humildad. Porque muchas veces disfrazamos la vanidad con buenas intenciones. Nos convencemos de que hacemos el bien por amor. Pero en el fondo hay un deseo de reconocimiento. De control. De superioridad. Y solo cuando practicamos el bien en lo oculto, sin esperar nada a cambio, comenzamos a purificar esas intenciones. Comenzamos a parecernos al Cristo humilde, que siendo Dios, se despojó de su gloria, que curó en silencio, que oró en la noche, que ayunó en el desierto, y que no buscó la alabanza de los hombres, sino hacer la voluntad del Padre. El secreto de la santidad está precisamente allí. En lo escondido. En el rincón donde nadie nos ve. Donde no hay cámaras ni testigos. Pero donde el Padre está. Presente y atento. Esperando nuestra limosna silenciosa. Nuestra oración sin espectáculo. Nuestro ayuno lleno de alegría. Y es en ese lugar sagrado donde se forjan los santos. No en los aplausos del mundo, sino en la fidelidad diaria y sencilla que solo Dios conoce. Y que solo Dios sabe recompensar. Esta espiritualidad del secreto no es fácil. Porque nos exige morir a nosotros mismos. Renunciar a ser vistos. A ser reconocidos. A ser celebrados. Nos llama a la profundidad. A una relación auténtica con el Padre. Donde la confianza reemplaza al aplauso. Y donde el amor reemplaza a la vanidad. Jesús nos muestra que el camino del reino no es el camino del espectáculo, sino el de la entrega silenciosa. Del amor que no se jacta. De la fe que no necesita demostrar nada a nadie. Porque está anclada en la mirada del Padre. Este Evangelio también nos recuerda que Dios no es indiferente. No está ausente. No es un observador lejano. Sino un Padre que ve. Que escucha. Que acoge. Que recompensa. Y eso nos llena de esperanza. Porque incluso cuando sentimos que nadie nos comprende, que nuestras obras son invisibles, que nuestras oraciones parecen no tener eco, Jesús nos asegura que el Padre lo ve todo, y que su recompensa no es vana, aunque no sea inmediata ni terrenal. En suma, este fragmento de San Mateo es una joya de espiritualidad evangélica, que nos enseña a vivir con discreción, a servir con humildad, a orar con verdad y a ayunar con gozo. Es un llamado a limpiar el corazón, a purificar la intención, a reencontrarnos con un Dios que no busca el ruido, sino la fidelidad silenciosa del alma. Es una invitación a vivir de cara a Dios, y no de cara al mundo. Y en esa orientación está la clave de una fe profunda, auténtica y transformadora. El cristiano verdadero, siguiendo las enseñanzas de Jesús, no necesita testigos para hacer el bien.
Porque sabe que su vida está siendo contemplada constantemente por el Padre Celestial. Esta conciencia lo libera del juicio humano y le da una profunda paz interior. Porque ya no actúa por temor o por presión social, sino por amor. Por coherencia con su fe. Por fidelidad a una relación íntima con Dios que no necesita de vitrinas ni de reconocimientos. Así, el bien se hace porque es bueno. No porque brilla a los ojos de los hombres. En el silencio del corazón. Donde nadie aplaude ni critica. Se da la verdadera batalla espiritual. Y allí es donde se decide si amamos verdaderamente a Dios o solo buscamos beneficios. Si nuestro ayuno es para purificarnos o para vanagloriarnos. Si nuestra oración es para encontrarnos con Dios o para presumir de santidad. Por eso Jesús insiste con tanta claridad en hacer estas prácticas en lo secreto. Porque allí el corazón se desnuda. Se revela tal cual es. Y entonces puede ser sanado. Transformado. Y recompensado por Dios. Esta enseñanza tiene un enorme poder transformador también para nuestras relaciones humanas. Porque cuando dejamos de actuar buscando aprobación, comenzamos a relacionarnos con los demás desde la verdad y la libertad. Ya no necesitamos fingir perfección, ni competir por ser más espirituales, sino que nos aceptamos como somos. Humildes peregrinos. Necesitados de misericordia. Hermanos en el camino de la fe. Esta sinceridad une los corazones. Elimina las máscaras. Y hace posible una verdadera comunión. Vivir la fe en lo secreto también nos prepara para las pruebas. Porque cuando el alma ha aprendido a encontrar a Dios en la oscuridad y el silencio, no se desespera cuando llega el sufrimiento. Ni se desorienta cuando el mundo da la espalda. Porque sabe que el verdadero alimento del alma no está en las emociones ni en los aplausos, sino en la presencia constante del Padre. ¿Qué ve? ¿Qué acompaña? ¿Y qué consuela? Así, el alma fortalecida en el secreto puede resistir cualquier tormenta sin perder la paz. Jesús, con este Evangelio, nos llama a un cristianismo maduro, que no depende de la apariencia ni del juicio externo, sino de una relación profunda con el Padre. Nos invita a dejar de actuar como actores religiosos y a convertirnos en hijos verdaderos. Que oran porque aman. Que ayunan porque buscan purificarse. Que dan limosna porque sienten compasión. No porque buscan ser vistos. Este paso de la exterioridad a la interioridad es esencial para una vida espiritual sólida. El ayuno que agrada a Dios. Según esta enseñanza, no es el que genera admiración, sino el que va acompañado de alegría, de generosidad, de un corazón libre, que ha aprendido a desprenderse de sí mismo. Por eso Jesús nos pide que nos perfumemos la cabeza cuando ayunamos, para que nadie se entere. Es decir, que incluso en el sacrificio, conservemos la serenidad y la alegría, sabiendo que estamos ofreciendo algo hermoso al Padre en secreto. Lo mismo sucede con la oración, que no debe ser un espectáculo, sino un diálogo de amor con el Padre que está en lo oculto. Jesús recomienda entrar en la habitación y cerrar la puerta, porque la oración verdadera necesita silencio, soledad, intimidad. No para alejarnos del mundo, sino para volver a Él con un corazón transformado, con una mirada más clara, con una mayor capacidad de amar.
La oración en lo secreto fortalece el alma y la prepara para la acción. La limosna, cuando es auténtica, no busca reconocimiento ni reciprocidad, sino que nace del deseo de compartir con quien tiene menos, de ser instrumento de la misericordia de Dios. Por eso Jesús nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Una expresión radical para subrayar la discreción que debe acompañar toda caridad cristiana. Porque cuando damos con humildad, permitimos que sea Dios quien reciba la gloria, y no nosotros. Esta espiritualidad oculta, que parece tan simple, en realidad es profundamente revolucionaria. Porque desafía una cultura que premia la ostentación, la visibilidad, el ego. Nos invita a vivir al revés del mundo, a perder para ganar, a callar para ser escuchados por Dios, a esconder para ser vistos por el Padre. Y aunque este camino sea más difícil, es también el más fecundo, el más puro, el que lleva a la verdadera libertad del corazón. Cuando Jesús nos dice que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No está hablando de una recompensa material o inmediata, sino de algo mucho más profundo. Algo que trasciende los límites de lo visible y lo tangible. Esa recompensa es la paz del alma, la presencia constante del Espíritu, la alegría serena que brota de saberse amado, visto y comprendido por Dios. Es la certeza de no estar solos. Incluso cuando nadie nos aplaude. Incluso cuando nadie ve nuestras lágrimas o nuestros esfuerzos. Esta visión de Dios como Padre que ve en lo secreto, también nos libera del juicio y la comparación. Porque ya no necesitamos medirnos con otros, ni sentirnos menos porque no destacamos públicamente. Al contrario, empezamos a valorar lo pequeño, lo silencioso, lo humilde. Y aprendemos a ver con los ojos del Evangelio, donde la viuda pobre que da 2 monedas vale más que los ricos que dan de lo que les sobra. Y donde el que sirve en silencio es más grande que el que gobierna con ruido. La pedagogía de Jesús es profundamente contracultural. Porque no busca formar personas exitosas a los ojos del mundo, sino santos escondidos, testigos discretos, almas que aman sin esperar nada, que oran sin contar las horas, que ayudan sin exigir agradecimiento, y que ayunan con gozo, porque saben que están purificando el corazón para amar mejor. Esta pedagogía requiere valentía, madurez y una profunda vida interior. Pero es también la que da frutos duraderos y auténticos. El amor escondido es el que más se parece al amor de Dios. Porque Él también ama en lo secreto. Sostiene el universo en silencio. Alimenta nuestras almas sin exigir aplausos. Y nos cuida incluso cuando no lo notamos. Por eso, cada vez que actuamos desde este lugar oculto, nos volvemos más semejantes a Él. Más hijos suyos. Más testigos del reino. Que no llega con estruendo, sino como semilla humilde que crece en silencio. En esta lógica divina. El tiempo oculto de oración. El sacrificio no visto. La limosna entregada en secreto. Se vuelven actos de resistencia espiritual. Son como gotas de luz que, aunque invisibles a los ojos del mundo, transforman el corazón y la historia. Cada cristiano que vive así, desde la discreción del amor, está ayudando a sostener el mundo,
a combatir la oscuridad del egoísmo y a construir el reino de Dios desde sus cimientos más profundos. La autenticidad de nuestra vida espiritual se mide, entonces, no por la cantidad de nuestras prácticas visibles, sino por la calidad del amor con que las hacemos. No por lo que otros ven, sino por lo que solo Dios conoce. No por los frutos inmediatos, sino por la fidelidad perseverante, silenciosa y confiada, que día a día se ofrece al Padre en secreto, como un incienso puro que sube hasta el cielo. En esta escuela de lo oculto, aprendemos también a valorar la vida cotidiana como un lugar de encuentro con Dios, a descubrir su presencia en lo ordinario, a convertir lo pequeño en sagrado. Porque cada gesto de amor sincero, cada palabra bondadosa, cada acto de servicio escondido, se transforma en un altar donde Dios se hace presente. Y entonces nuestra vida entera se convierte en oración. Jesús nos propone un estilo de vida coherente, centrado, profundo, sin doblez ni espectáculo. Una espiritualidad del corazón, que no necesita de luces ni de micrófonos, porque su fuerza está en la verdad. Y la verdad siempre resplandece, incluso cuando es ignorada, incluso cuando parece silenciada. Es una vida como la suya, escondida en Nazaret durante 30 años, pero llena de gracia y de poder, en este camino que propone el Evangelio, donde cada acción es valorada por la intención y no por el reconocimiento exterior. El alma va siendo educada en la humildad. Va desapegándose de la vanidad que tantas veces corrompe incluso las mejores obras. Y se va afinando para escuchar la voz de Dios, que no grita desde el aplauso, sino que susurra desde lo profundo, allí donde solo los que viven en lo oculto pueden oírla. El silencio de la oración sincera. El anonimato de una limosna escondida. La entrega del ayuno que nadie nota. Forman parte de ese lenguaje espiritual que solo entiende el corazón unido a Dios. Y este lenguaje es el que da consistencia a la vida cristiana. Porque cuando lo exterior desaparece, queda la verdad. Y solo quien ha vivido desde la verdad puede permanecer en pie cuando llega la prueba. Jesús no condena las prácticas religiosas visibles, pero sí cuestiona fuertemente las motivaciones que pueden haber detrás. Porque si el corazón está sediento de admiración, entonces las obras de piedad se vuelven máscaras, trampas para el alma, que en vez de acercarnos a Dios, nos encierran en el orgullo y nos hacen vivir para una imagen de santidad que no es verdadera, sino una apariencia que tarde o temprano se desvanece. El Evangelio nos hace una invitación constante a mirar dentro, a examinar el corazón con honestidad, a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, y a tener el valor de corregir el rumbo cuando descubrimos que algo no está del todo limpio. Esta corrección interior es parte de la conversión que el Señor nos pide cada día. Y es el fundamento de una vida espiritual profunda, sólida y fecunda. Porque solo un corazón libre de la búsqueda de gloria puede amar de verdad. Y solo quien ama de verdad puede orar con autenticidad, ayudar sin egoísmo, y ofrecer sacrificios que no buscan méritos, sino que nacen del deseo de unirse a Cristo crucificado y colaborar con Él en la salvación del mundo. Y es precisamente esa unión secreta con el corazón de Jesús lo que hace que lo oculto se vuelva eterno a los ojos de Dios.
Lo que es pequeño en el mundo puede tener un valor inmenso. Porque Él no mide por resultados cuantificables. Ni por fama. Ni por impacto mediático. Él mide por la calidad del amor. Por la verdad del ofrecimiento. Por la fidelidad en lo poco. Y por la pureza de la intención. Y es desde ahí que premia. Sostiene y transforma el mundo a través de los santos anónimos que oran y trabajan en lo secreto. El Evangelio de hoy. Tan breve en palabras. Es inmenso en exigencia. Porque no se conforma con cambiar acciones, sino que busca transformar el interior del ser humano. Convertir el corazón. Orientar la mirada. Purificar el deseo. Y hacer de cada cristiano un templo donde Dios habite y actúe. Y este trabajo. Este lento y a veces doloroso proceso de purificación. Es el verdadero camino hacia la santidad. Orar en lo secreto es reconocer que la verdadera comunión con Dios no depende de fórmulas. Ni de decoraciones. Sino de la disponibilidad sincera del alma. Es abrir el corazón sin máscaras. Hablar con Él con la confianza de un hijo. Escuchar su voz en la palabra. Y dejarse transformar por su amor. Y en esa intimidad sin testigos. Es donde el alma aprende a descansar. A confiar. A amar verdaderamente. Dar limosna sin buscar reconocimiento es descubrir la dignidad del otro. No como alguien que necesita de nosotros. Sino como un hermano. Como un Cristo escondido que nos ofrece la posibilidad de servirlo. De aliviar su dolor. Y de crecer en generosidad. Y cuando damos así. Sin ruido. Sin esperar aplausos. Estamos abriendo espacio al amor auténtico. Que no necesita justificarse ni publicitarse. Ayunar sin mostrar rostro triste es una señal de libertad interior. Porque el que se priva voluntariamente no lo hace por obligación ni por imagen. Sino por amor. Por deseo de purificación. Por deseo de unirse al sufrimiento redentor de Cristo. Y cuando el ayuno se vive así, se convierte en alegría. En renovación. En un signo profundo de que el corazón ya no vive para sí, sino que ha comenzado a latir al ritmo del Evangelio. Jesús nos invita. En este pasaje del Evangelio según San Mateo. A despojarnos de toda pretensión. A vivir en la discreción de lo verdadero. A cultivar una relación con Dios que no dependa de los ojos de los hombres, sino del deseo interior de agradar al Padre Celestial. Y este llamado es, al mismo tiempo, un consuelo y un desafío. Porque nos libera del peso de las apariencias. Pero nos confronta con la verdad de lo que somos cuando nadie nos ve. En el silencio del alma. Donde no hay luces ni espectadores. Es donde se libra la verdadera batalla espiritual. Allí es donde caen las máscaras. Y aparece el yo real ante Dios. Allí se prueban las intenciones. Se purifican los deseos. Y se forja la fe auténtica. Porque el que persevera en la intimidad con Dios sin buscar recompensas humanas. Ese es el que realmente ama. El Padre. Que ve en lo secreto. No solo observa nuestras acciones ocultas, sino que conoce el fondo de nuestros pensamientos. Las intenciones que otros no perciben. Las luchas internas que nadie comprende. Y el amor escondido que a veces no sabemos expresar. Y ese conocimiento de Dios no condena.
sino que purifica, alienta, fortalece y premia con una cercanía que es más profunda que cualquier reconocimiento humano. La oración en lo oculto no es un aislamiento, sino una comunión más intensa. Es retirarse del ruido del mundo para escuchar mejor. Es cerrar la puerta del cuarto para abrir el alma de par en par. Es apagar los ruidos exteriores para que resuene con más claridad la voz de Dios que habita dentro. Y en ese acto de recogimiento, el cristiano experimenta una paz que no depende de circunstancias, porque es fruto de la presencia amorosa del Padre. Ayunar con el rostro alegre es un signo de madurez espiritual. Es comprender que la verdadera mortificación no es sufrimiento inútil, sino ofrecimiento voluntario, que purifica y fortalece, que nos abre al misterio de la cruz, y nos hace partícipes de la entrega de Cristo. Y cuando el ayuno se convierte en oración silenciosa y caridad discreta, entonces deja de ser carga, y se transforma en alegría interior. Jesús, al enseñar estos principios del reino, está revelando una sabiduría que trastoca los criterios humanos. Porque en el mundo se valora lo visible, lo exitoso, lo espectacular. Pero en el reino se exalta lo humilde, lo silencioso, lo escondido. Y esa es una invitación a vivir con otra lógica. La lógica del Evangelio, que pone a Dios en el centro, y no al propio ego. Vivir según este Evangelio exige vigilancia interior constante. Porque el corazón humano fácilmente busca el aplauso, se inclina al reconocimiento, y se ilusiona con la aprobación. Pero cuando se vive solo para agradar a Dios, entonces se experimenta una libertad que nada puede arrebatar. Y esa libertad permite actuar con autenticidad, con coherencia, sin miedo ni doblez. Las obras realizadas en secreto, con amor puro, son tesoros escondidos en el cielo. Son semillas de eternidad, que darán su fruto en el tiempo y en la eternidad. Porque en cada oración sincera, en cada limosna silenciosa, en cada ayuno escondido, se está sembrando el reino de Dios en la tierra. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, Dios sí lo ve. Y eso basta. El mensaje de Jesús, tal como aparece en este pasaje de Mateo, no es una simple advertencia moral, ni una norma religiosa más dentro de un sistema de prácticas devotas, sino una auténtica revelación de la voluntad divina que apunta al núcleo del corazón humano. Porque al enseñarnos a no practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, Jesús va más allá de la simple exterioridad, y nos conduce al terreno interior de las motivaciones, donde se decide la verdad o la mentira de nuestras acciones. Allí donde el alma se encuentra con Dios, y donde el hombre se revela a sí mismo tal cual es, sin adornos, sin hipocresías, sin teatros, en la desnudez de lo real. Porque es ahí donde se fragua la autenticidad de la vida cristiana. Una autenticidad que solo Dios puede medir, y que solo Él puede recompensar en su tiempo y en su modo. Cuando Jesús dice que el Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará, está afirmando una verdad profundamente consoladora y exigente al mismo tiempo. Porque por un lado nos libera de la ansiedad de buscar la aprobación ajena, de vivir pendientes de la mirada de los demás, de medir nuestro valor por los aplausos,
y de construir una espiritualidad basada en apariencias. Pero por otro lado, también nos invita a entrar en una relación más íntima, más comprometida, más transparente con Dios, que conoce cada rincón de nuestro ser y que no se deja engañar por fachadas. Porque Él no mira como mira el hombre, sino que escudriña los corazones y se deleita en la sinceridad de aquellos que le buscan de verdad. Sin doblez, sin hipocresía, sin más testigo que su mirada amorosa. Las prácticas piadosas que Jesús menciona, la limosna, la oración y el ayuno, no son abolidas por Él, sino más bien depuradas, purificadas de su uso mundano y superficial, elevadas a su sentido más puro, y redirigidas hacia el Padre, que es el verdadero destinatario de todo acto religioso. Porque muchas veces, en nuestra condición caída, tendemos a instrumentalizar incluso las cosas más santas, convirtiendo la limosna en propaganda personal, la oración en exhibición de piedad, y el ayuno en un motivo de vanagloria. Pero el Señor no tolera esa falsedad, porque sabe que detrás de esas actitudes no hay verdadero amor, sino solo el deseo de engrandecer el ego, de ponerse en el centro, de ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso, cuando damos limosna, Jesús nos pide que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, lo cual es una imagen radical para expresar la discreción total, la humildad profunda que brota del amor auténtico, un amor que no necesita reconocimiento, que no busca recompensa terrena, porque ya se siente recompensado por el simple hecho de poder compartir, de poder aliviar una necesidad, de poder ser instrumento de la misericordia de Dios. Y es precisamente esa actitud humilde la que agrada al Padre, porque refleja su propio modo de actuar, el que nos da sin alardear, que sostiene nuestra vida en cada instante, sin pedir aplausos, sin exigencias, simplemente porque nos ama. De igual forma, al referirse a la oración, Jesús no está condenando la oración pública, que tiene su lugar y su valor en la vida de la comunidad, sino la actitud interior de quien ora para ser visto, de quien convierte la oración en espectáculo, en exhibición de supuesta santidad, en búsqueda de prestigio, y nos propone, en cambio, el camino del recogimiento, del silencio, del encuentro íntimo con el Padre en lo secreto. Porque es allí donde la oración se hace auténtica, donde brota desde el corazón, donde no hay máscaras, ni adornos, ni palabras vacías, sino solo la verdad del alma que se abre ante su Creador, que se reconoce amada, necesitada, y deseosa de vivir según su voluntad. En cuanto al ayuno, el Señor nos invita a que no mostremos un rostro triste, a que no aparentemos sacrificio para ganar la admiración ajena, sino a que mantengamos una apariencia normal, incluso alegre, como signo de que el ayuno verdadero no es un fin en sí mismo, ni una ocasión para lucirse, sino un medio para acercarse a Dios, para desprenderse de lo superfluo, para entrenar el alma en el dominio de sí, y para cultivar una disposición más abierta al prójimo, más generosa, más libre de egoísmo, más centrada en el amor.
Así pues, todo este discurso de Jesús en el Sermón del Monte es una escuela de santidad interior. Una pedagogía divina que busca formar el corazón según el modelo del corazón del Padre. Porque no se trata solo de cumplir normas externas, ni de alcanzar una perfección formal, sino de vivir desde la raíz misma del ser, desde la fuente interior de la gracia. Una vida que sea ofrenda continua, escondida muchas veces, pero profundamente fecunda, porque está unida a Dios en lo más íntimo. La enseñanza de Jesús en Mateo 6, 1, 6.16-18 es un llamado a la coherencia entre el interior y el exterior. A que nuestras acciones reflejen la verdad del alma. Porque no hay santidad sin sinceridad, ni auténtica espiritualidad sin humildad profunda. Y ese es el corazón de la vida cristiana, vivir sin máscaras, sin engaños, sin pretensiones, buscando solo agradar a Dios, y no a los hombres. Porque solo así podemos alcanzar la verdadera libertad. La paz que supera todo entendimiento. Y la alegría que brota del Espíritu Santo. En un mundo donde la imagen parece dominar. Donde el exhibicionismo y la búsqueda de likes se han convertido en moneda corriente. El mensaje de Jesús es más necesario que nunca. Porque nos invita a regresar al silencio. A la intimidad. A la discreción. A ser testigos no del ruido externo, sino de la luz que brilla en lo oculto del corazón. Esa luz que nadie ve, salvo el Padre que está en lo secreto. Y que la recompensa no será menor por ello. Esta enseñanza no solo es válida para nuestras prácticas religiosas, sino para toda nuestra vida. Porque en cada acción, en cada palabra, en cada gesto, debemos preguntarnos si lo hacemos para ser vistos y alabados, o si lo hacemos para honrar a Dios, para crecer en amor, para servir al prójimo con sinceridad, y para construir el reino en la tierra con humildad. El cristiano llamado a vivir este evangelio está invitado, por tanto, a una renovación constante, a una conversión del corazón que implica dejar atrás las tentaciones de la vanidad espiritual, la hipocresía y el deseo de aprobación humana, para abrazar una espiritualidad auténtica, transparente, humilde, libre y entregada. Una espiritualidad que transforma desde dentro, que configura la vida entera según el modelo de Cristo. La recompensa que promete Jesús no es un premio superficial, sino la manifestación misma del amor y la cercanía del Padre, que nos ve en lo oculto y se deleita en nuestro amor sincero. Una recompensa que trasciende este mundo, y que garantiza una eternidad compartida con Él, donde la verdad de nuestra vida se verá plenamente revelada, y donde se coronarán los actos humildes realizados con amor. Cuando entendemos esto, podemos enfrentar la vida con mayor serenidad y confianza. Porque ya no dependemos del juicio fluctuante de los hombres, sino que nos arraigamos en la mirada fija y eterna de Dios, que es justo, misericordioso y amoroso, y que sabe recompensar en su tiempo y con su sabiduría infinita. La limosna, la oración y el ayuno, cuando se viven con este espíritu, se convierten en puertas hacia la santidad, en medios para crecer en comunión con Dios, y en manifestaciones concretas del amor al prójimo. Porque el amor auténtico no busca ser exhibido, sino servir silenciosamente, sin esperar recompensa terrenal.
confiando solo en el amor infinito del Padre. La invitación de Jesús a realizar la limosna, la oración y el ayuno en secreto nos confronta con el modo natural del ser humano de buscar reconocimiento, lo cual es una lucha interior constante, porque el ego tiende a querer brillar. Y la tentación de la vanagloria puede infiltrarse incluso en los actos más nobles. Sin embargo, la verdadera libertad espiritual brota del desprendimiento de ese deseo y de la entrega humilde a la voluntad del Padre, que nos llama a vivir desde la sinceridad del corazón. Al vivir así, el cristiano descubre una alegría más profunda, porque ya no está condicionado por las fluctuaciones del mundo, sino arraigado en la constancia del amor divino, que da sentido a cada gesto, a cada palabra, a cada sacrificio, por pequeño que sea, cuando es ofrecido con humildad y amor verdadero. En este camino, el cristiano aprende a vivir en lo oculto, a aceptar que muchas veces la mayor gloria de Dios se realiza en lo invisible, en los actos anónimos, en el silencio, porque allí se forja la auténtica santidad, que no busca la mirada humana, sino la aprobación divina, que es lo único que realmente importa. Así, el Sermón del Monte nos ofrece una perspectiva revolucionaria de la vida espiritual, que no se basa en la apariencia, sino en la verdad profunda del corazón, en la entrega sincera y humilde al amor de Dios, y en el servicio desinteresado al prójimo, porque es en ese secreto del alma donde se encuentra la verdadera grandeza, y donde el Padre Celestial recompensa con generosidad. Finalmente, esta enseñanza de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad, a dejar atrás toda máscara, y a cultivar una relación auténtica con Dios, que se manifiesta en el silencio, en la humildad y en la discreción, para que nuestra vida sea un verdadero testimonio del Evangelio. Un reflejo del amor del Padre que se da sin reservas y sin esperar nada a cambio. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.